De la historia emergen héroes y villanos que entrelazan verdad y fantasía, luces y sombras. El Cid se alza como una leyenda inmortal, pero cada mito lleva consigo parte de verdad y estamos aquí para descubrirla. Había una especie de lucha de poder de todos contra todos. Las taifas moras o musulmanas se habían relajado, ya no eran guerreras, no gastaban demasiado en su defensa o en su ejército y pedían a algunos de los reinos cristianos protección, para la cual pagaban unos impuestos o parias. Nos encontramos en el siglo XI, el apogeo de los reinos de taifas. El reino de León bajo Fernando I era el más fuerte en una península dividida, en la que la cruz y la media luna se enfrentaban más por ambición que por devoción. En la época no estaba tan claro esto de la reconquista. En el siglo XI se dieron las parias, unos pagos de las taifas musulmanas a los reinos cristianos a cambio de protección. Los conflictos podían empezar a tener un intento de justificación religiosa, pero pesaban más los motivos políticos y económicos. Hubo conflictos entre los cristianos y entre los musulmanes, a la vez que había alianzas entre cristianos y musulmanes. Durante la Reconquista era muy normal el uso de mercenarios y podía perfectamente luchar un ejército de musulmanes para un reino cristiano y viceversa. Tenemos que partir de la idea de que los héroes de las epopeyas y gestas antiguas suelen ser fruto de la imaginación colectiva. Sin embargo, algunos tienen una base más o menos lejana en personas reales, cuyo mito las convirtió en figuras legendarias. Este es el caso de Rodrigo Díaz de Vivar. Aunque su biografía cruzó durante siglos mística y realidad, podemos asegurar con toda certeza su existencia. Rodrigo Díaz de Vivar existió, así lo demuestra la crónica najerense o los restos que yacen en la Catedral de Burgos, pero su figura ha sido distorsionada y gran parte de la culpa la podría tener esta obra, El mío Cid. Es el cantar de gesta más importante, se escribió un siglo después de su muerte y sería un compendio de esas leyendas que cantaban los juglares. El Cid podría haber nacido el 1043 o el 1048, probablemente en Vivar, pero lo que sí se puede afirmar es que venía de una familia noble y adinerada. De joven, a la muerte de su padre, lo enviaron a la corte para formarse, donde aprendió a luchar, a leer y a escribir. Allí tuvo relación con los hijos de Fernando I, los infantes Sancho y Alfonso. En el 1063, el rey de Aragón atacó la taifa de Zaragoza en un nuevo intento por hacerse con Barbastro y Graus. Al-Muqtadir pagaba una paria al reino de León, con lo que el príncipe Sancho salió hacia Zaragoza con su amigo Rodrigo. El rey Ramiro I sitió Graus y en estas colinas un joven Rodrigo vio por primera vez la victoria. En el 1065 murió Fernando I y tal como había pedido en el 1063, su reino se dividió entre sus hijos, quedando el reino de Galicia para García, el de León para Alfonso VI y el de Castilla para Sancho II. También dejó a Urraca la ciudad de Zamora y a Elvira la de Toro. El desmembramiento del reino de León llevó a un conflicto de 7 años en el que se sucedieron varias guerras para reunificar el reino. En aquellas tierras fracturadas, el nuevo rey de Castilla ordenó a Rodrigo caballero y alférez. Nada más subir al trono, Sancho atacó a su primo Sancho Garcés IV de Pamplona. Acudió en su ayuda Sancho Ramírez de Aragón, en la conocida como Guerra de los Tres Sanchos. Tras conquistar Castilla algunas de las tierras en disputa, concluyó la guerra a los 2 años, en el 1067. Este mismo año moría la reina Sancha, madre de Alfonso García Sancho Urraca y Elvira. Con su muerte explotaron todas las disputas por la división del reino de Fernando I. En el 1068, Sancho II y Alfonso VI accedieron a una ordalía. Esto sería un pleito en el que Dios elegiría al ganador. El pleito se decidió con una batalla en la frontera de sus reinos. El ganador se quedaría el reino de su hermano. En la batalla de Llantada, Rodrigo dirigió al ejército de Castilla. Alfonso VI dirigía al ejército de León. A pesar de que don Rodrigo venció la batalla, el rey Alfonso VI no cumplió con su parte. Con esta batalla, Rodrigo comenzaba a hacerse un nombre entre los reinos cristianos, y sería por este tipo de batallas por las que comenzaron a llamarle don Rodrigo el Campeador. Pasados 3 años, en el 1071, se aliaron Castilla y León para conquistar Galicia a su hermano menor García. Tras una victoria decisiva en Santarém, exiliaron a García a la corte sevillana de Al-Mutamí, pero tras dividirse el reino de Galicia, Sancho II continuaba ambicionando el reino de León, ya que este llevaría consigo el título de Imperator Totius Hispaniae.
En el sistema feudal había una jerarquía entre los títulos de los gobernantes. Desde el más bajo de condado seguiría la escala hacia el ducado, reino e imperio. Tener un título inferior no significaba necesariamente rendir vasallaje al de mayor título, pero sí implicaría un mayor respeto, ya que el título otorgaba prestigio. Sancho II no quería renunciar a los derechos hacia el reino de León porque iba unido al rango de emperador de Hispania y era el mayor de los hermanos, por lo que en una herencia normal habría recibido todos los títulos de su padre. En el año del 1072 se encontraron los ejércitos de Castilla y León cerca de la actual Carrión de los Condes. De nuevo ganó Sancho II, pero esta vez Alfonso VI no logró escapar y cayó apresado. Fue exiliado a la taifa de Toledo y, tras la conquista de León, se nombró Sancho rey y sucesor de Fernando I, pero encontró muchos detractores, por lo que no tardó en dirigirse a la ciudad de Toro y tras conquistarla se dirigió a Zamora, donde su hermana Urraca se mantenía desafiante y albergaba en la ciudad a varios nobles fieles a Alfonso VI. Tras medio año sitiando la ciudad de Zamora, cuenta la leyenda que un tal Bellido Dolfos desertó de la defensa de la ciudad y se ganó la confianza de Sancho. Le habría expuesto su conocimiento sobre algunos puntos débiles de la fortaleza, para finalmente asesinarlo a traición. El tema principal con doña Urraca yo creo que es más que el personaje histórico, la figura que ha quedado para la literatura. Una mujer un poco pérfida porque se supone que ordenó matar a su hermano Sancho durante el cerco de Zamora. Un hecho que en realidad no tiene demasiada base histórica, o por lo menos no la tiene muy clara. Más que lo que ocurrió realmente es lo que ha quedado para la narrativa, ¿no? Los personajes se han cargado de mito y Urraca ha quedado un poco como la mala de la película. Quiso matar a su hermano Sancho para conservar el poder en Zamora. Don Sancho acudiría a sofocar la rebelión, sitiando la ciudad con su ejército y con la ayuda de las tropas del propio Rodrigo. El sitio de Zamora costaría la vida al propio rey Sancho, que fue abatido por el caballero zamorano Bellido Dolfos. Realmente en este relato tenemos una curiosa fusión entre historia y algunos recursos literarios frecuentes en la época. La figura de Bellido Dolfos podría ser una construcción literaria. Por otra parte, se barajan diversas teorías sobre el asesinato de Sancho, desde un lobo solitario hasta una conspiración que abarcara a personajes como Urraca o Alfonso VI. Con Bellido Dolfos ocurre un poco lo mismo que con Urraca o con el propio Cid, que es un personaje más literario que otra cosa. De hecho, probablemente ni siquiera existió. Es un arquetipo antiquísimo, el traidor que decide el destino de la guerra más allá del campo de batalla, ¿no? de una forma pues artera. Es un mito para engordar aún más toda esta trama histórica de la época del Cid. El caso es que don Rodrigo llevó el cadáver de su rey a Burgos, donde fue enterrado. Con su muerte salieron de sus escondites García II y Alfonso VI. García fue apresado por Alfonso, que lo hizo prisionero hasta su muerte. En este momento nos encontramos uno de los eventos más reconocidos del Cid. Según la leyenda, en la iglesia de Santa Gadea, don Rodrigo obligó al rey Alfonso a jurar que no estaba tras el asesinato de su hermano Sancho, un desafío al monarca que lo llevaría al destierro inmediato. El hecho de obligar a jurar a un monarca podía ser interpretado como una humillación, pero en realidad este suceso nunca ocurrió y es un mito creado en el siglo XIII para ensalzar la figura del Cid y su preeminencia sobre todo un rey. En realidad este episodio es completamente inventado. Al comienzo del reinado de Alfonso VI, don Rodrigo tenía una buena relación con el monarca, siendo destinado en ocasiones como representante de la corona o cobrador de parias. Si bien el rey nombró alférez a García Ordóñez, don Rodrigo anduvo durante 9 años en la corte del rey Alfonso VI, el cual le ofreció un matrimonio con su sobrina Jimena Díaz, que se habría sellado en el 1074. En el 1079 se produjo un ataque de la taifa de Granada contra la de Sevilla. Entre los atacantes se encontraba el alférez García Ordóñez, entre los defensores don Rodrigo el Campeador. Ambos habían sido enviados a cobrar las parias y tuvieron que enfrentarse en la batalla de Cabra. El contingente sevillano obtuvo la victoria tomando a García Ordóñez prisionero. Aunque don Rodrigo liberó al alférez inmediatamente, este lo habría visto como una humillación y no solo se enemistó desde entonces con el Cid, sino que habría hablado a su amigo Alfonso VI de lo malintencionado que era don Rodrigo. Un año más tarde el rey habría partido
partido para defender la taifa de Toledo de un ataque desde Badajoz. Alfonso VI buscaba avasallar Toledo para expandir sus dominios, pero en el 1080 un ataque desde Toledo penetró hacia el castillo de Gormaz. Don Rodrigo dio caza a estos atacantes y se internó en la taifa de Toledo, donde aprovechó para saquear algunos pueblos. El rey Alfonso VI no pudo encontrar más justificación al saqueo de las ciudades de sus aliados que acusar al caballero de actuar contra la voluntad real y desterrarlo. Sin embargo, el destierro no actuaba contra los bienes de don Rodrigo, que era propietario de 80 villas, ni contra sus familiares. Su mujer y sus 3 hijos podían continuar viviendo en las tierras del rey. Tengamos en cuenta que es una época en la que la guerra es una actividad económica cotidiana. No era cuestión de si iba a haber guerra o no, sino cuándo llegaba. El saqueo de frontera y tal era constante y era parte del intercambio económico de la época. En el territorio cristiano sí se exacerbó más la diferencia e incluso la violencia ya por una cuestión política. Porque en el momento en que el Islam español empezó a retroceder, los reinos cristianos necesitaban hacer mucho uso de la propaganda. Y como sabemos, por desgracia, los factores religiosos y raciales funcionan bien para hacer que la gente coja una espada o una lanza. Don Rodrigo se dirigió a Barcelona con un puñado de caballeros, pero conocido entre cristianos y musulmanes, no le costó ir ganando adeptos. En Barcelona no pudo llegar a un acuerdo con los condes y se dirigió a la taifa de Zaragoza. Al-Muqtadir se acordaba de don Rodrigo, que años atrás había acudido a defender su taifa frente a los cristianos. Decidió ponerle al mando de sus ejércitos y dejar así de pagar las tan costosas parias. Sin embargo, este mismo año murió Al-Muqtadir y dividió sus tierras entre sus hijos. Y aunque pudiera parecernos extraño que un caballero cristiano se pusiese al servicio de un rey musulmán, esto no era en absoluto infrecuente en aquella época, pues las cortes musulmanas se convirtieron a menudo en refugio de los nobles de los reinos cristianos del norte. El hecho de que fue mercenario durante muchísimos años de los emires de Zaragoza y que en ese cargo se ocupó de derrotar ejércitos, sobre todo aragoneses, pero también castellanos. Seguramente en su época no costaba tanto, debía ser algo bastante normal. Estas taifas también se enfrentaron con objetivo de reunificar el reino de su padre, y don Rodrigo permaneció en Zaragoza junto al Mutamán. Por otro lado, Al-Mundir consiguió aliarse con el rey de Aragón y el conde de Barcelona. En la batalla de Almenar, don Rodrigo tuvo que enfrentar 3 ejércitos, pero los de Al-Mundir cayeron derrotados a pesar de ser más numerosos. A todos estos enemigos, Rodrigo, convertido ya en un gran estratega y militar, los derrota sin paliativos, incluso de forma humillante. Es muy probable que tras estas exitosas campañas, Rodrigo recibiera el apelativo popular de Cid o Sidi en árabe. En el 1083, Almuzafar, que se encontraba prisionero en el castillo de la Rueda de Jalón, ofreció a Alfonso VI este castillo a cambio de su apoyo para tomar Zaragoza y Lérida. Pero cuando el rey Alfonso VI llegó al castillo, Almuzafar ya había fallecido y, temiendo las consecuencias de apoyar a los cristianos, el carcelero le extendió una emboscada. Don Rodrigo fue en busca de Alfonso más tarde para exponerle que él y su rey no habían tenido nada que ver con la emboscada. En este momento, el rey habría perdonado a el Cid, perdonándole el destierro. Durante sus años como caballero en Zaragoza le habrían podido llamar Sidi, la formulación con la que llamaban a los caballeros del emir. Aunque no está claro que él llegara a escuchar su famoso apodo, con cada batalla iba elevando su figura a la de una leyenda. En el 1085, un nuevo ataque de Badajoz a Toledo conquistó la antigua capital visigoda. Al-Qadir acordó con Alfonso VI que si recuperaba Toledo se la podía quedar León a cambio de sentar al musulmán en el trono de Valencia. Tras conquistar Toledo, Álvar Fáñez, que en el Cantar del Mío Cid aparece como un gran amigo de don Rodrigo, era uno de los más leales caballeros de Alfonso VI y acompañó a Al-Qadir hasta Valencia, donde permaneció para defender la ciudad. Alfonso VI se dirigió hacia Zaragoza para someterla a sitio, pero el Cid abandonó al emir ya que no quería luchar contra su antiguo señor. Como la expansión almorávide amenazaba con tomar Toledo, Alfonso VI levantó el sitio a Zaragoza y se dirigió hacia el sur, donde los cristianos cayeron derrotados y al conocer de las dificultades de su señor, el Cid campeador retornó a su tierra y se puso a disposición del que durante 9 años había sido su rey. Los almorávides a veces se les confunde con una dinastía, pero era más bien una secta de monjes guerreros de origen norteafricano que, quiso recuperar la pureza del Islam y formar un gran imperio y lo consiguió. Eran combatientes muy duros, muy fanáticos y coincidió con el momento histórico del Cid y él se
enfrentó a ellos y los derrotó. Hasta ese instante no habían perdido realmente ninguna batalla. En cierto modo permitió que la reconquista siguiera adelante, sobre todo para Aragón. Alfonso le encomendó el gobierno de 7 castillos y le permitió la conquista a nombre del rey de cualquier tierra en el Levante. Poco después fue enviado a Valencia para auxiliar a Alcadir, que estaba siendo atacado por Lérida. El Cid se estableció en Valencia, donde ideó un sistema de tributos magistral. Al parecer se las ingenió para cobrar a los musulmanes la misma cantidad que cobraba León con todas las taifas. Con esta fortuna creó un gran ejército que, si bien Rodrigo lo comandaba en nombre de Alfonso VI, en la práctica ellos luchaban por el Cid. En el 1089 convocó el rey al Cid para levantar el asedio almorávide al castillo de Aledo, pero por alguna confusión el Cid llegó tarde cuando ya había acabado la batalla y el rey ya había abandonado la zona. Tras esto, Alfonso VI acusó al Cid de traidor y decretó su destierro y la confiscación de todos sus bienes. Fue entonces cuando don Rodrigo decidió que no volvería a luchar jamás para otro y se convirtió en un señor de la guerra. A día de hoy todavía no sabemos muy bien si este hecho fue fruto de una mala coordinación entre los dos ejércitos o en realidad fue una desobediencia intencionada y explícita del caballero, pero esta vez no solo con el destierro, sino también con la expropiación de todos sus bienes, algo que solo se hacía en casos de extrema traición. El Cid pasaría pues a ser a todos los efectos un caudillo independiente, sin vasallaje ni rey a quien rendir cuentas. Los reinos del este vieron a un mercenario sin bandera y se decidieron a erradicarlo, pero el Cid derrotó al emir de Zaragoza y al conde de Barcelona. Con estas victorias consiguió el cobro de varias parias, engendró una gran fortuna y se hizo con una amplia zona de influencia. A raíz de estos hechos, se convirtió en la figura más poderosa de todo el territorio oriental de la península, estableciendo un protectorado sobre Levante que tenía como áreas que habían de rendirle tributo a Valencia, Lérida, Tortosa, Denia, Albarracín, Alpuente, Sagunto, Xérica, Segorbe y Almenara. Este gran poder emergente en el este chocaba directamente con el emperador Alfonso VI, que salió con Aragón, Barcelona, Pisa y Génova para derrotar al caudillo, pero la alianza sufrió tremendas derrotas y el Cid se dirigió hacia La Rioja, donde derrotó a García Ordóñez, ahora conde de Nájera. Alfonso capituló ante el Cid, retirándole así su castigo, e intentó volver a contratarlo, pero don Rodrigo no prestaría servicios más que para él mismo. Frente a este ataque combinado orquestado por su otrora rey, la victoria del Cid fue inapelable y su venganza terriblemente cruenta. Arrasó las tierras de Calahorra y Nájera e incluso llegó hasta la ciudad de Logroño, sembrando el terror a su paso. El Cid decidió dar un paso más y en vez de cobrar parias a las taifas, buscaría ejecutar el control total sobre sus territorios, pero aprovechando la campaña que había lanzado contra La Rioja, se sublevó la ciudad de Valencia en favor de los almorávides y ejecutaron a Alcadir. Don Rodrigo sitió la ciudad y tras derrotar a los almorávides la tomó en el 1094. Tras esto comenzó una represión total, eliminando a cualquier posible detractor mediante ejecuciones, torturas, saqueos y destierros. En aquel 1095 se nombró príncipe de Valencia y gobernó mediante las leyes y costumbres locales, respetando las leyes islámicas y el Corán, constituyéndose hasta su muerte en el 1099 como un príncipe cristiano en tierras musulmanas. Tras derrotar a los almorávides de forma creativa con talentosas tácticas, el emperador requirió la ayuda del príncipe de Valencia, que mandó a algunos de sus hombres bajo el mando de su hijo. Esta podría haber sido la primera batalla de Diego Rodríguez. Ante el avance enemigo, los cristianos comenzaron a retroceder de forma ordenada, pero García Ordóñez habría abandonado sus puestos precipitadamente, con lo que expuso el flanco en el que se encontraban los valencianos, y Diego cayó muerto. El hombre que había sido alférez, mercenario y príncipe falleció en el 1099 por causas naturales, puede que perjudicado por alguna herida de guerra, con más de 50 años. Su principado quedó en manos de su mujer. Tras unos 2 años, la ciudad fue desalojada con ayuda del emperador Alfonso por la difícil defensa frente a los almorávides. Incendiaron la ciudad y desenterraron al Cid. Una teoría propondría
diría que la leyenda de esa batalla que ganó el Cid estando muerto podría venir porque cuando lo desterraron le habrían reconfigurado la cara y los ojos, le habrían montado en un caballo con su armadura y lo habrían trasladado hacia Burgos. Durante este transporte a la catedral de Burgos, el convoy podría haber sido hostigado por los almorávides, lo cual justificaría de alguna forma esta leyenda. La historia del Cid se reconstruyó a partir de ciertas leyendas. Nunca existió la jura de Santa Gadea, ni ganó una batalla estando muerto. Ni siquiera sus hijas se llamaban Elvira y Sol, sino Cristina y María. Nunca existió aquel episodio conocido como la afrenta de Corpes, y aunque podemos cuestionar su lealtad, no dudamos de que fue un gran caballero, ganó una gran fortuna, importantes batallas y fue una personalidad de gran importancia. Hoy hemos explorado la historia de don Rodrigo Díaz de Vivar, pero por cada mito revelado quedan en la historia muchos más esperando ser desenterrados. En cada leyenda se oculta una verdad que merece ser descubierta.